Bueno, seguimos en la segunda parte del video donde quedamos por explicar la tabla de frecuencia. En la primera parte nosotros creamos 500 números, los procesamos, creamos una primera tabla en donde está la información para poder crear la tabla de frecuencia, porque estos datos se necesitan para elaborar la tabla de frecuencia. ¿Qué necesitamos ahora? Esta tabla lo que hice fue copiar y pegarlo. Ustedes deben hacerla allá tal cual como aparece aquí. Y es más, se pueden agregar otras columnas dependiendo de la necesidad de información que nosotros tenemos. Bien, ahora vamos a explicar esto. Una vez que se haya diseñado la tablita de frecuencia, lo que necesitamos es, tenemos aquí la columna de la clase. La clase dice que son 9.98. Vamos a llevarla a 10, la aproximamos al siguiente dígito, entonces colocamos número 1, 2 y la llevamos hasta 10. Ok, hasta allí. Entonces quiere decir que la tabla llega hasta esa celda. Son 10 clases. Por lo tanto, también son 10 intervalos. Los intervalos, ¿cómo se crean los intervalos? Aquí dice límite inferior y límite superior de los intervalos. Estos intervalos van a ser semiabiertos y semicerrados. El primer número que va aquí siempre viene siendo el número menor de todos los números que hemos creado. En este caso es el mínimo. Entonces lo que hacemos es colocar el símbolo igual y seleccionar mínimo y darle enter. Voy a aumentar un poco del zoom para que ustedes puedan observar. El límite superior se conforma con la suma del límite inferior, es decir, el número este que hemos colocado aquí, 150. Lo selecciono de aquí, más no de acá. Ojo con eso porque muchos tienden a seleccionarlo de aquí. Y luego, para poder arrastrarlo con cruz negra o copiar la fórmula, nos da error. Entonces seleccionamos el 150 para el límite superior y le sumamos, siempre se le suma la amplitud. La amplitud que está acá arriba. Una vez seleccionado la amplitud, que es M2, porque está ubicado en la columna M, en la fila 2, le presionamos la tecla F4. F4. Si estás trabajando con un portátil, por lo general los portátiles tienen una tecla de más que se llama FN y combinada a la F4. Si estás trabajando en un computador de escritorio, pues presionar simplemente la tecla F4. Nos damos cuenta que hemos presionado la tecla F4 porque al costado de la letra aparecen los símbolos peso que tenemos en este lugar, en esta parte, símbolo peso, y le damos enter. ¿Por qué presionamos la tecla F4? Nos permite es fijar este valor que tenemos aquí, fijarlo de tal manera que no se va a mover nunca ese valor de esta posición de la fórmula y que automáticamente él va a sumar solamente lo azul. O sea, a medida que voy arrastrando, lo azul se va moviendo, más lo rojo se va quedando en el mismo lugar. Le damos enter. Eso se llama valor absoluto. En la siguiente celda, límite inferior debajo del 150, lo que hacemos es colocar el símbolo igual y seleccionar la celda 185. Se recomienda que coloquen como estoy haciendo, porque muchas personas escriben el 185, pero muchas veces este 185 está compuesto por decimales y entonces no son tenidos en cuenta ese decimal. Por eso es que le colocamos igual y seleccionamos la celda del límite superior. Listo, eso es lo más complicado de la tabla de frecuencia. Lo demás es simplemente arrastrar el 185. Mira que estoy solamente seleccionando el 185, más no los dos. Muchos tienden a hacer esto. Eso no se hace. Seleccionemos solamente y salen estos cuadritos de error. Me regreso. Voy a arrastrar solamente cruz negra la celda del 185 y arrastro hasta abajo. Entonces, como ya la tabla ya tiene límites, también puedo aplicar y voy a arrastrar también la siguiente, límite superior con cruz negra, doble clic o arrastro hasta abajo para que me dé 500. Entonces miren que aquí los números me dan exactos desde el 150 hasta 500, que viene siendo el número máximo de todos los datos, y tenemos la columna de los intervalos. La siguiente columna se hace a través de una fórmula que se llama igual contar punto conjunto
y esta cuenta en conjunto, en subconjunto de datos. Es decir, la fórmula me permite contar cuántos números hay entre los 150 y el 185. Me permite contar eso. ¿Okay? ¿Cuántos números hay de la base de datos que tenemos acá? De los 500 datos que hemos creado, ¿cuántos números hay entre 150 y 185? En el siguiente intervalo contaría cuántos números hay entre 185 y 220. Para eso utilizamos una fórmula que se llama igual contar.si. Contar.si punto conjunto, porque va a contar en su conjunto. Okay, una vez que activo la fórmula, se me hace más fácil trabajarla aquí desde fx. Yo lo puedo también trabajar de aquí escribiendo directamente la fórmula, pero para hacerme entender un poquito más voy a escribirlo acá de f de x. Ok, en argumento de la función, una vez que presionamos aquí, aparece este cuadro de diálogo y nos piden un rango y criterio. Cuando nos piden rango y criterio, nos están pidiendo la base de datos, cómo se llama la base de datos o todos los datos que queremos implicar en la búsqueda de los números. La base de datos de nosotros, para recordarles, tiene un nombre, se llama base. Una vez que yo vaya digitando, inmediatamente aquí se van representando todos los números que se encuentran en esa base de datos. No todos porque no caen en el espacio, pero sí me da indicación de que he escrito bien. Si no aparece nada, quiere decir que nos hemos equivocado digitando el nombre de la tabla. En criterio ya sí coloco los argumentos. El argumento es que comienza a contar a partir del 150. Entonces voy a colocar entre comillas el símbolo igual, mayor igual, cierro comillas para que me reconozca la fórmula. Se coloca los símbolos mayor igual. Aquí agrego el símbolo y tiene un nombre, pero no sé, ahorita se me olvida. Y selecciono la celda desde donde yo deseo que la fórmula debe contar, desde el 150. En este caso, del límite inferior, 150. Mientras que no haya ningún tipo de color rojo o anaranjado, quiere decir que he digitado muy bien y que la fórmula está funcionando. Siguiente paso, me están pidiendo otra vez rango criterio. Cuando te piden rango criterio siempre va a estar pidiendo el nombre de la tabla. Para mí se llama base. Escribo otra vez base, lo que hemos escrito acá. Pues si he escrito un límite mínimo que comienza a contar hasta 150, ahora la fórmula me está pidiendo, bueno, cuento de 150 hasta dónde. Yo le voy a decir que cuente desde 150 hasta 185. Entonces hace falta decirle a la fórmula que cuente hasta 185. Para ello invierto la fórmula. Entonces coloco entre comillas el menor igual, porque ya había colocado mayor igual. Cierro comillas, la letra I para que me incluya la fórmula. Y selecciono el límite superior, este que está acá, el 185. O sea que él va a contar desde 150, que es la M7, hasta 185, que es la N7. Ya, pues como no tengo más argumentos, simplemente eso. Podría seguir porque esta fórmula creo que aguanta hasta 120 condiciones. Pero solamente he colocado dos condiciones y el resultado de darme aquí 61. Quiere decir que desde 150 hasta 185 hay 61 números de los 500 que he creado. Le doy a aceptar. ¿Sí? Una vez que yo haya tenido esa fórmula, miren que la fórmula de verdad es esta: base, punto y coma, entre comillas, mayor o igual, cierro comillas, la letra I, M7, límite que es el rojo, límite inferior, base otra vez, pero ahora lo hago con menor o igual y límite superior. La fórmula, le doy enter, 61. De aquí pues arrastro, le doy cruz negra, doble clic o arrastro y ya tengo los datos. Quiere decir que de 185 a 220 hay 45 números. Lo demás se hace igualito como se lo expliqué en la tabla de frecuencia de datos no agrupados. La F sub i significa frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta que hemos buscado aquí. Para eso, en el cel seleccionamos, colocamos el símbolo igual y colocamos el número 61, o simplemente con el mouse lo seleccionamos y le damos enter. Y a partir de aquí ya comienza a sumarse en zigzag. 61 más 49 da 110
y 110 más 41 más 151 y así sucesivamente, pero lo vamos a hacer a través de una fórmula. Entonces colocamos igual, seleccionamos el 61 y le damos más, porque se van sumando, más el 49 y así sucesivamente. No, en este punto deben tener en cuenta que solamente van a arrastrar la segunda celda, es decir, donde se encuentra el 150, el 110. Si arrastran los dos, no le va a dar. Entonces arrastro y la finalidad es que el último número debe darme 500 porque son 500 datos. De lo contrario, está malo el ejercicio. Ahora vamos con los porcentajes, la representación porcentual de la frecuencia absoluta. H sub I, voy a colocar aquí, sale con la fórmula de la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que tengo. Y la H sub I mayúscula sale con la frecuencia absoluta acumulada. Se puede hacer de esa manera también, hay dos maneras de hacerlo, entre la cantidad de datos que tengo. Aplicando esta fórmula, yo lo aplico aquí. Entonces, esto equivale a F sub I. Entonces voy a la columna de F sub I, selecciono el primero que esté allí y lo divido entre la cantidad de datos que tengo. En este caso son 500 datos. A partir de allí arrastro, cruz negra, doble clic y ahí tenemos la representación porcentual de lo que representa el 61 en el conjunto de los datos. Es decir, cuántos números hay de 150, 185, hay 61 y eso representa el 12%. Y vamos a buscar la frecuencia relativa acumulada. Igual aplicamos esto ya no con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia acumulada. Seleccionamos, dividimos entre la cantidad de datos. Aquí están representados los porcentajes de la frecuencia absoluta y aquí están representados, doble clic, los resultados o el porcentaje de la frecuencia acumulada. El primero debe darme el porcentaje individual de cada uno de la frecuencia absoluta y el segundo la representación porcentual acumulada de la frecuencia absoluta. Así se hace un ejercicio. He hecho entonces la tabla de frecuencia. Corto hasta aquí para explicarle en el siguiente video cómo se hace la gráfica.